Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. A mí sí me entusiasma mucho la idea de los debates, esta propuesta de Xóchitl Gálvez de debatir entre ella y Claudia Sheinbaum. No sé si inviten a Jorge Álvarez Maínez. La verdad, Movimiento Ciudadano no tiene gran futuro, pero por no discriminar, pues invítenlo, pues. En fin, me gustaría más que fuese una confrontación directa. Me gusta esta idea de los debates por una razón muy simple y que quizá ayer no expliqué del todo y que nos ayudará a comprender por qué son tan útiles los debates que al margen de los que propuso y que por ley mandata la autoridad electoral son indispensables. Estos debates que propone Xóchitl Gálvez a mí me parece que son indispensables. Por una razón, déjenme explicarles un poquito a grandes rasgos lo que es el formato de los tres debates que mandata la ley electoral y a los cuales solo es obligatorio que acudan a dos los candidatos presidenciales. Eso es a elección suya. Pueden decidir no acudir a alguno de ellos, alguno de esos tres. Y les explico, el formato es muy sencillo, están en sus atriles cada uno de los candidatos y las preguntas las hacen los moderadores y solo le dicen a cada uno de los candidatos exponga su proyecto en cuanto a seguridad pública, exponga su proyecto en cuanto a ecología, medio ambiente, exponga su proyecto con respecto a desarrollo económico. Y cada uno va exponiendo el tema que le haya tocado y se acabó. No hay contrarréplica en los dos primeros debates entre ninguno de los participantes. En eso no sé ni siquiera por qué le llaman debates si no lo son en términos reales. Eso no es un debate, es una simple exposición de proyectos. No le resto su importancia. Por supuesto que nos interesa justamente saber qué proponen en cada uno de los temas, pero lo que a uno le interesa ver, naturalmente, más allá del morbo de ver quién responde mejor o quién contradice al otro, a eso me refería ayer con que no se trata de privilegiar las denostaciones. Me refería al hecho de que sí, la contrarréplica produce el debate, no el hecho de que un moderador pregunte a cada uno, pues ahí trajo su acordeón, expónganos lo que dice. O como se haya preparado para esa exposición, con sus cartulinas, me parece muy de secundaria, pues, para un partido, para un candidato, para un México, para una sociedad que está ávida de saber cómo se van a hacer las cosas. Porque, insisto, de diagnósticos este país está cansado desde hace décadas, de diagnósticos que nos dicen la realidad en la que estamos, desastrosa por cierto, y que se supone que los candidatos presidenciales particularmente, como es el caso, toman en cuenta para corregir y que a final de cuentas nunca vemos las soluciones. Ya solo el último debate, entonces sí, se plantea un tema y lo debaten los contendientes, pero solo un debate. En fin, por eso a mí me ha parecido muy interesante el ejercicio que propone Xóchitl Gálvez de debatir al margen de esos ejercicios que mandata la autoridad electoral, porque esos otros debates lo serían realmente con derecho de contrarréplica, con derecho de impugnar las cifras, los datos, los mecanismos de acción, en que se está sustentando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería un verdadero debate. Parece que tanto los legisladores que impulsaron las leyes electorales como las autoridades mismas en la materia nos consideran o retrasados mentales o menores de edad como para no entender que un debate es algo muy distinto a los ejercicios que hemos visto en los últimos años. Por eso yo sí respaldo la iniciativa de Xóchitl Gálvez de debatir en serio. Lo único que insisto, y lo dije el día de ayer, lo único que pido es que efectivamente sea un debate sobre el tema que se está debatiendo
los fundamentos, las estrategias, etcétera, etcétera, y no simplemente concretarse a descalificar a priori, porque de eso llevamos décadas. Yo recuerdo en los 90, por ejemplo, cuando estaba en su apogeo, entre comillas, el PRD, y llegó a tener una fracción importante en el Congreso de la Unión, pues al PRD le decían muy burlonamente, porque además esa era su actitud, tuviera o no tuviera razón, en gran sentido la tenía en ese entonces, pero le decían que al PRD, este partido cuando se desmaya no vuelve en sí, vuelve en no, porque a todo le dice que no. ¿Y quién nos iba a contar que andados los años, esa misma alternativa la iban a adoptar el PRI, el PAN y el mismo PRD? Así es que, pues bueno, eso de en lugar de volver en sí después de que uno se desmaya para volver en no, es algo crítico. No queremos ese tipo ni de actitudes que se niegan al debate. Por ejemplo, esta actitud que tomaron la alianza opositora de PRI, PAN, PRD, que ni siquiera se sentaron a discutir las iniciativas del presidente, buenas o malas al margen. Es decir, ni siquiera conocieron de los casos, simplemente les dio el síndrome PRD de los 90 y despertaron en un no, no rotundo a discutir nada. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver que en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara Baja, se discutiesen las propuestas del presidente y que con datos, cifras, etcétera, etcétera, la oposición le hubiese demostrado al presidente que estaba equivocado, pero ellos mismos abdicaron de esto. Abdicaron de la posibilidad de posicionarse demostrándole al presidente que estaba equivocado. Fue más cómodo para ellos simplemente decir no y acusar al presidente de dictador, pues si les está mandando una iniciativa para ser analizada, ¿dónde está la dictadura en ello? Porque además, con su simple síndrome del no del PRD de los 90, simplemente muchas iniciativas presidenciales no pasaron. Pero desaprovecharon la oportunidad, si es que el presidente estaba equivocado, de demostrarle con cifras, con números, con datos, con bases, en donde estaba el error, y además enmendarle la plana, ponerlo en ridículo y forzarlo a que efectivamente las cosas se hicieran bien. Ese tipo de oposición, como la del PRD en los 90, que a todo decía que no, no nos sirve. Y esa oposición revivida en pleno siglo XXI, ya 2 décadas, más de 2 décadas después, no nos sirve para nada tampoco, porque además quienes primero ignoraron que tenían una enorme oportunidad de debatir, como ahora están pidiendo y solicitando, exigiendo, pues fue la oposición misma y no lo hicieron. Ahora Xóchitl Gálvez sí se atreve a decir vamos a debatir, pero yo espero, insisto, que sea ese debate demostrando con cifras, con números y no con un rechazo a priori que no nos convence a nadie. En fin, yo sí, insisto, sí respaldo la iniciativa de Xóchitl Gálvez y yo sí conminaría a Claudia Sheinbaum a que acepte esos debates, porque lo que vamos a ver en televisión con los ejercicios que va a poner en práctica la autoridad electoral, de que los niños candidatos lleven sus cartulinas exhibiendo una exposición del tema ABC, pues nos coloca en la situación de retrasados mentales o menores de edad, como para no exigir algo más. Yo, insisto, prefiero 1000 veces la propuesta de debate que ha hecho Xóchitl Gálvez que la que va a llevar a cabo la autoridad, porque entonces sí, insisto, hay manera de que ambas o los 3 candidatos que sean se demuestren unos a otros con argumentos, con cifras, con datos, quién tiene la razón.
Yo no me imagino, la verdad, que se proponga un tipo de debate o que Xóchitl haya propuesto un tipo de debate muy acartonado, muy cuadrado, muy simplista, muy subestimando a la sociedad como los que va a llevar a cabo el INE. Yo prefiero los debates que está proponiendo Xóchitl Gálvez, y como estos son al margen de los que mandata la ley, pues a lo mejor se toman muy en serio ese debate y es entre las dos punteras, como para no perder el tiempo con Álvarez Maínez, y no por menospreciarlo, discriminarlo, nada de eso, porque a final de cuentas pues no tiene gran futuro. A lo que le aspira Movimiento Ciudadano es a no perder el registro ya a estas alturas. En fin, insisto, yo sí respaldo ese tipo de debates, e incluso me gustaría que quien llegue a la presidencia de la República, más que una mañanera en donde dice su verdad y contrapone a todos, y a algunos no les gusta que los balconeen, a veces con justa razón, sobre todo a los medios que falsean la información. En lugar de eso, que haya un verdadero debate, no solo con periodistas, que los periodistas recojan y si quieren que participen también, naturalmente, ese es nuestro oficio. Pero a mí me gustaría que el presidente y su gabinete, por ejemplo, de seguridad, debatieran con expertos en esa materia para detectar en qué estamos fallando y de ahí se tomaran las soluciones. Me parece un ejercicio más interesante y más de avanzada que la mañanera. Entiendo que en estos tiempos de transición al presidente le ha tocado utilizar la mañanera para defenderse de una andanada de mentiras, de ataques, de descalificaciones, de rechazarlo a priori simplemente porque no les gusta como presidente. Lo que olvida el otro bloque es que lo eligió la mayoría, y ni hablar. Cada que se elige a algún servidor público para un cargo de elección, como es una gubernatura, por ejemplo, o la presidencia de la República, gana una mayoría, y los derechos de la minoría también tienen representación y tienen la virtud de poder ser expresados. Hay maneras y maneras, naturalmente. Creo que en esta coyuntura, después de tantos años de ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora, y cuando fue jefe de gobierno, y cuando era un simple luchador social o un perredista a cargo de ese partido, pues evidentemente lo forzaron a implementar una estrategia que no es nada nueva. Ustedes revisen la elección con la que llegó al triunfo Barack Obama en Estados Unidos. Fue innovadora porque fue el primero en utilizar las redes sociales para llegar al electorado y comunicarse con sus gobernados. Así que tampoco López Obrador inventó el hilo negro, pero de alguna manera a él le ha funcionado porque es una forma que no se había visto en México de mantener un contacto con la gente. ¿Cuándo vieron ustedes a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, ya no se diga Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, dar la cara ante la prensa, permitir el acceso a todas las corrientes de líneas editoriales que tienen los medios de comunicación y que cada quien le pregunte lo que quiera? Ustedes dirán que están muy fabricadas las mañaneras. Bueno, yo he visto por ahí a Denise Dresser, que no es simpatizante en absoluto de López Obrador. He visto a este ex televiso que ahora trabaja, Jorge Ramos, en Estados Unidos, y que pues es un demócrata de hueso colorado, porque incluso la hija trabaja para el gabinete presidencial. En fin, los sesgos, los sesgos están muy marcados. Entonces me queda claro que el presidente, yo veo que el presidente implementó desde que era jefe de gobierno este tipo de estrategia por dos razones: una para defenderse y la otra para posicionar su agenda mediática, cosa que no hizo
ningún presidente antes que él. La manera de posicionar agendas mediáticas de los medios era de los presidentes era colocarla en los medios a través de filtraciones o del evento del día o mandar desde la Secretaría de Gobernación la línea para decirles a los medios qué entra, qué no entra, y este es el mensaje. Sin cuestionamientos, sin debates, sin chistar nada. Y eso se vendía. Y eso tenía que consumir la sociedad. Insisto, a estas alturas necesitamos un país a debate, pero no una guerra civil, un debate con respeto, donde se privilegien las ideas, los proyectos y las propuestas. En ese sentido yo respaldo plenamente justo la propuesta que hace Xóchitl Gálvez de debatir y que además, al margen de quien gane, sea un ejercicio cotidiano en el que incluso más que una mañanera, sea un ejercicio de análisis de una problemática en concreto que puede llevarse incluso una semana, por ejemplo, debatirlo con los especialistas y asumir las críticas, pero también reconocer las sugerencias y las propuestas y la experiencia de otras naciones para aplicarlas en México, muy particularmente en materia de seguridad pública, cuáles sí encajan en nuestro modelo de sociedad, cuáles no funcionan, cuáles son un riesgo, y entonces sí, lejos de estarnos peleando todos por una candidata u otra, o por simplemente decir no a todo, empezar a construir realmente. Bienvenida, yo celebro, insisto, la propuesta de Xóchitl Gálvez de debates, y de debates fuera del acartonamiento que mandata la autoridad electoral, que tampoco es su culpa porque así lo establece la ley. Yo lo celebro enormemente y también espero que el reto lanzado sea asumido también por Claudia Sheinbaum, que debe entender también que si piensa que sustituir una mañanera por otra nada más a su estilo vamos a estar conformes, pues está totalmente equivocada. Y si Xóchitl gana las elecciones, si se olvida de debatir con la sociedad y con los especialistas una vez que asuma el poder, pues quiere decir que fue nada más una estrategia de campaña para convencer o para remontar, y no una verdadera vocación democrática, no el intento de dar un paso hacia adelante en la democracia. Y sobre todo un paso adelante que ese tenemos que ganar nosotros para que ni la legislación electoral, ni la autoridad electoral, ni siquiera los candidatos, ni los medios nos consideren menores de edad o retrasados mentales para únicamente consumir lo que nos ponen en bandeja y que puede ser basura, presentándolo como un plato de 5 estrellas. Bienvenida pues la propuesta de Xóchitl, yo la respaldo. Espero que no por medir las consecuencias de un debate lo rechace Claudia Sheinbaum. A este país le hace falta el debate más que estar confrontados y peleándonos, pero llevando datos, conocimiento, cifras, propuestas, estrategias. Por ahí hemos mencionado muchas veces, Yolanda, una querida amiga de este espacio, lo ha manifestado muchas veces, este pleito a veces al interior de las familias, yo creo que se acaba muy rápido si cada uno de esos integrantes de una sola familia lleva sus cifras, sus datos, sus análisis, y frente a los números, frente a la estadística, frente a los hechos, no hay manera de ponerse en no, como despertaba el PRD en los 90s, como despertó el bloque opositor en estos últimos años, y entonces sí, a partir de ahí se puede construir. Yo espero realmente eso en el país,
porque el país tiene que ser visto como una enorme familia que busca el mismo objetivo y que es el bienestar y el desarrollo de todos. No imagino una familia golpeándose, insultándose, porque adora a un ídolo que cree que es la salvación de la humanidad o a otro. Entonces, flaco favor nos hacemos como sociedad pensando en eso. Necesitamos asumir el reto y creo que ese reto de debatir con respeto, con orden, con ideas, con datos, puede empezar ahí en el núcleo familiar con los que están de un bando y del otro, sin olvidar que somos familia y que la familia se llama México. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Cuídense mucho. Hasta pronto.